La historia de la transfiguración de Jesús es una de las historias más fabulosas del Nuevo Testamento. La gente, cuando la escucha, se impresiona al ver cómo Jesús muestra su gloria a sus discípulos. Sin embargo, esta historia algunas veces se desconecta de su contexto. Y en el libro de Lucas encontramos que parte del contexto de esta historia es que 8 días antes Jesús había preguntado a sus discípulos en el capítulo número 9 de Lucas, ¿quién dice la gente que soy yo? Y al mismo tiempo les había preguntado, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? En el versículo número 20. Y obviamente recordamos que Pedro dijo que él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y verdad, recordamos ese momento donde Jesús reconoce que lo que Pedro ha dicho es correcto y sigue avanzando. Pero cuando llegamos ya al mismo capítulo 9, versículo 28, dice que unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Dice, tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Ahora, si ustedes notan, con cuidado, esta parte de esta narración está precedida, como dije antes, por esa pregunta, ¿quién dicen los hombres, las personas, que soy yo? Y después Jesús le pregunta a ellos, a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ellos responden, pero aquí pareciera que todavía forma parte de la respuesta que el Evangelio quiere dar acerca de quién es Jesús. Y la razón que digo esto es porque una vez que Pedro, Jacobo y Juan están experimentando este momento con Jesús, llega un momento donde los discípulos, especialmente Pedro, propone que hagan 3 enramadas para compartir con Moisés, Elías y Jesús. Pero estaba hablando todavía cuando, versículo 34, cuando apareció una nube que los envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Después de oír la voz, Jesús quedó solo y los discípulos guardaron esto en secreto por algún tiempo y a nadie le contaron nada de lo que habían visto. Si notan, la narrativa está dando respuesta todavía a quién es Jesús. Ahora, ¿quiénes dicen las personas? ¿Quiénes dicen ustedes? Ahora, ¿quién dice mi Padre que soy yo? ¿Quién dice Dios que es Jesús? Y esto es clave, porque Dios dice claramente, dice, este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Prácticamente o muy parecido a lo que dijo Dios mismo sobre Jesús en el bautismo de Jesús. Entonces, la transfiguración va más allá de ser un evento espectacular. Es un evento para afirmar quién es Jesús. Y obviamente el evangelista Lucas estaba interesado en discipular a los creyentes, en formar creyentes sólidos, y parte de la formación de los creyentes sólidos no era solamente tener experiencias espectaculares con Dios, pero también tener claro quién era Dios, quién era Jesús y qué deberían hacer ellos con ese entendimiento sobre Jesús. Fíjense por un momento que todavía Pedro, habiendo dicho la revelación anterior, en la semana anterior que narra el Evangelio, todavía está confundido qué hacer con Jesús y trata de ponerlo al mismo nivel con Elías y con Moisés. Sin embargo, Dios el Padre determina que este es el momento para clarificar que sí, Elías y Moisés eran grandes y fueron grandes hijos de Dios, siervos del Señor, y marcaron el mundo, pero este es la persona a la cual hay que escuchar, dice Dios. Este es mi hijo, a él oigan. Es determinante, es contundente, porque es Dios respondiendo a la pregunta de Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y ahora, ¿quién dice Dios? Aunque la pregunta no está allí, queda en el aire. Y Dios dice, Él es mi hijo. Es importantísimo porque Jesús no es solamente un gran profeta, un gran hombre de Dios o un gran maestro, pero es el Hijo de Dios. Y eso es clave en la fe cristiana. Así que es importante que tú y yo podamos ir más allá de tener un entendimiento intelectual acerca de Jesús.
nuestro entendimiento de Jesús debe ser más allá de un conocimiento que se compara con otras grandes figuras de la humanidad. Es un conocimiento transformador, extraordinario, que pone a Jesús en su lugar correcto y nos transforma desde adentro hacia afuera. En este día, donde quiera que te encuentres, cada vez que recuerdes acerca de esa pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Recordemos qué ha dicho Dios, quién es Jesús. No solamente qué dice Jesús, quién es Él, pero qué ha dicho Dios, que es Jesús. Y Jesús es su Hijo, al cual debemos oír. Así que es clave, súper clave, recordar que Dios nos ha enviado claramente una revelación extraordinaria en la persona de Jesús, única y exclusiva revelación de Dios en Jesucristo. Que tengas un excelente día en este día. Que Dios te bendiga grandemente. Este es el Dr. Alfredo Delgado, hablando contigo desde el sur de California.